Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Rompeviento Televisión por Internet, y le agradezco mucho que siga usted en esta transmisión de nuestro programa. Vamos a presentarle ahora una entrevista que realizamos en exclusiva al secretario de Desarrollo Urbano, al arquitecto Román Meyer Falcón, al titular de SEDATU. Una entrevista que por cuestiones de la agenda con el secretario tuvimos que realizar previamente. La vamos a presentar sin cortes, la vamos a presentar tal como ha ocurrido, porque él habla de algunos asuntos que me parecen fundamentales. Las obras que se realizan en este gobierno, pero además los pormenores de una secretaría que, como usted bien sabe, ha estado en el ojo del huracán en las últimas administraciones, el paradigma de la corrupción, de dato, más ni menos. Así que lo invito a que escuchemos esta conversación con el secretario de Desarrollo Urbano y volvemos después de ello. Queremos analizar la perspectiva del desarrollo urbano que está desarrollándose, perdón por la redundancia, alrededor del aeropuerto Felipe Ángeles en el Estado de México. Las obras de remediación urbana, las obras de mejoramiento urbano que están trabajándose en los municipios aledaños a esta zona de Santa Lucía donde se construye el aeropuerto. Y tenemos para este tema la oportunidad de platicar hoy con el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el titular de la SEDATU, Román Meyer, y le quiero agradecer esta posibilidad de platicar con él. Bienvenido, secretario. No, Luis, muchísimas gracias por esta también oportunidad de nosotros de poder exponer lo que estamos haciendo en las inmediaciones del aeropuerto Felipe Ángeles. Una serie de obras pues prácticamente sin precedentes, secretario, más de 3,000 millones de pesos invertidos en el mejoramiento urbano de, pues creo que son 5 o 6 municipios que están alrededor del aeropuerto. Sí, efectivamente tenemos los municipios que tenemos de forma inmediata al aeropuerto, es tanto Zumpango, Caltenco, Nextlalpan, Tultepec, Tultitlán, Tecámac, Tonanitla, pero también tenemos otros municipios donde hemos venido trabajando que no están tan lejos del aeropuerto como Ecatepec, Chimalhuacán o Texcoco. Digamos, es el conjunto de inversiones que estamos llevando a cabo en las inmediaciones del aeropuerto. Ahora, ¿por qué estamos invirtiendo en las inmediaciones del aeropuerto? Porque tarde o temprano el aeropuerto, cuando ya esté en marcha, como se ha venido diciendo ya en muy poco tiempo, pues va, digamos, a generar un conjunto de demandas de servicios, equipamientos aledaños. Estas demandas, estos servicios, estos equipamientos van obviamente a presentar un crecimiento poblacional en los núcleos urbanos ya hoy en día constituidos en estos municipios, en las cabeceras municipales, y requieren de antemano pues que se prevé a futuro estos equipamientos públicos, que es parte esencial del programa de mejoramiento urbano. Estamos hablando de escuelas primarias, secundarias, preparatorias, centros de desarrollo comunitarios, centros deportivos, rehabilitaciones de los propios centros históricos o corredores comerciales. Y además, y creo que el tema más importante de todo es que estamos actualizando los programas de desarrollo urbano municipales, que al final de cuentas es el instrumento más importante para determinar qué se hace y en dónde se hace el desarrollo urbano, ¿no? Dónde puedes hacer vivienda, dónde puedes hacer comercio, dónde puedes hacer el desarrollo de industria, y que estos municipios, como muchos otros municipios a nivel nacional, pues no tienen actualizado estos, digamos, programas de desarrollo urbano que terminan siendo en muchas ocasiones los instrumentos de inversión para la iniciativa privada. Pero mientras que estos programas no estén actualizados, pues tenemos ese problema. ¿Cómo impacta este cambio de paradigma, secretario, el hecho de avanzar en el asunto del desarrollo urbano alrededor de una obra como esta y que pues se contrapone con lo que sabíamos que existía en el pasado en México, la obra monumental rodeada
pues rodeada de ciudades miserias o rodeada de pobreza, de marginación, de falta de servicios urbanos. A ver, yo creo que lo que estamos haciendo es de alguna forma asegurar tres temas. El primero es que el desarrollo en las inmediaciones del aeropuerto tengan una estructura planeada con los gobiernos estatales, con la federación y los gobiernos municipales. Ese es el primer punto. Dos, el tema de la conectividad a Santa Lucía. El presidente en estos momentos, creo que hace no más de 4 o 5 horas, estuvo en una reunión de gabinete donde tratamos estos temas, donde está la jefa de gobierno de la Ciudad de México, donde está lo que es el Estado de México, el gobernador del Estado de México, donde están las instancias que están llevando a cabo las obras, donde estamos todos involucrados. Está también Conagua, está SST, está todas las áreas involucradas del gobierno federal. Y lo que también queremos buscar es el tema, asegurar la conexión del transporte público a Santa Lucía. Ese es, digamos, yo creo que el segundo tema más importante que estamos llevando a cabo. Y el tercero es coordinar la inversión en la zona, que de alguna forma haya un trabajo de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, de dónde y de qué forma tienen que hacer las inversiones en equipamiento, infraestructura básica, para poder prever este futuro crecimiento poblacional que se va a tener en el largo plazo. ¿Cuáles son las diferencias, secretario, de esta planeación estratégica en términos urbanos con el esquema que se planteaba para el aeropuerto que iba a construirse en Texcoco? Me parece que ahí hay un punto muy importante que marca una diferencia, un antes y un después. Yo creo que podría resumirlo en el siguiente tema: hay un consenso. Hay un consenso entre todos los actores. Cuando la administración pasada empezó a gestionar los terrenos en las zonas aledañas a Texcoco, había mucha inconformidad y eso creo que quedó documentado bastante bien con las autoridades municipales, con los ejidos, con las comunidades, con las zonas aledañas al aeropuerto, al anterior aeropuerto en Texcoco. En este caso no hay, digamos, resistencias por los ejidos, por las comunidades. Tenemos, y lo digo de forma muy franca y muy honestamente, el día de ayer, por ejemplo, venía de regreso el subsecretario, el doctor Fajardo, de una reunión con los ejidos, con las comunidades que él lleva, creo que desde hace más de 1 año y medio, constantemente teniendo este diálogo. Entonces ya hay una aprobación. Anteriormente no había una aprobación por las autoridades locales, su mayoría, y sobre todo por la población. Se dejaba inconcluso, digamos, en los acuerdos que se llegaban con con los diferentes grupos que están tomando, pues, o que se conforman en el territorio, ¿no? Entonces, y en este caso no hay especulación. Hemos sido muy claros y creo que es uno de los temas que debes exponer aquí en esta entrevista. Nosotros acordamos un pacto político con estos municipios que ahorita acabamos de mencionar, de que no iban a modificar los usos de suelo, que no iban a modificar los programas de desarrollo urbano municipales, que de repente no iban a cambiar el programa y iban a decir, bueno, toda esta zona que es área ecológica ahora se vuelve zona habitacional, que el desarrollo tenía que venir planeado. Ese trabajo político, ese sí, anteriormente no se hacía. Tomó tiempo, tomó trabajo, hubo varias reuniones con diferentes gobiernos municipales que no estaban de acuerdo, que decían dónde quedaba la autonomía del municipio, pero poco a poco fueron entendiendo el beneficio de tener una planeación conjunta, que a la hora de que nosotros desdoblemos los programas de desarrollo urbano de estos municipios se entienda como una misma cartografía, entendiendo que hay que respetar las zonas de desarrollo agropecuario, que hay que respetar las zonas, digamos, de recarga del manto acuífero. Y algo muy importante, tampoco va a haber un gran desdoblamiento de la mancha urbana en la zona periférica del aeropuerto. Ya no tenemos las mismas tasas de crecimiento poblacional que teníamos en los 70s, en los 80s. Ya no es el México que anteriormente se tenía en materia de desarrollo urbano, de crecimiento urbano a nivel nacional. Este nivel de planeación a todos los niveles
Puede también aplicarse, secretario, en los otros programas que tiene la Secretaría. Pienso, por ejemplo, en el programa de mejoramiento urbano o en el programa nacional de vivienda, donde pues se juegan también pues, muchos intereses alrededor de la planeación urbana, la planeación estratégica del gobierno. ¿Es posible establecer este tipo de esquemas de negociación multilateral para este tipo de programas también? Fíjate, vengo ahorita de una plática con un conjunto de desarrolladores, una reunión de trabajo hace un momento y parecía que como fuese exactamente una pregunta muy similar. Lo que nosotros les comentamos y que les propusimos son dos aspectos. Uno es que la Secretaría está empujando para poder actualizar de forma masiva los instrumentos de planeación de los gobiernos municipales y estatales. Estamos en proceso de elaborar el Sistema Único Territorial y Urbano, el SITU, que busca que sea una plataforma con la información básica para que todos los municipios a nivel nacional, ya sea un municipio de 10,000 habitantes, 50,000, 80,000, si es conurbano, si no es conurbado, tengan la información cartográfica y estadística básica más los lineamientos para que puedan, de alguna forma, de forma propia, con, digamos, una asesoría técnica donde venimos colaborando con la Secretaría de Gobernación, con el INAFED, en poder ofrecer un sistema para que ellos de forma propia vayan actualizando su información o vayan generando estos programas de desarrollo urbano municipales. Tienden a ser elementos que no generan mucha atención política, realmente no, digamos, poco sex appeal, ponerle inversión y ánimo político a un tema de planeación. La planeación no se ve, no es algo que puedas tú inaugurar una obra pública, pero es un elemento fundamental, creo yo, en el desarrollo económico del país. Un país que tiene los instrumentos de planeación, las reglas claras de inversión, dónde sí y dónde no, a todos los actores, para la iniciativa privada, para la iniciativa pública, es un país que puede asegurar, digamos, a los inversionistas, al propio gobierno y la inversión del propio gobierno, certeza. Y creo que ahí es un tema fundamental, poder proveer certeza legal en el desarrollo urbano. Me pregunto, secretario, ¿qué tan factible es aterrizar en la realidad esta idea, tomando en cuenta, bueno, tomando en cuenta que inevitablemente que una de las máximas de los ciertos gobernantes ha sido durante muchos años esta frase llamada famosa de haz obra, que algo sobra, la corrupción inherente a los programas como de este tipo. Me pregunto si es fácil implicar esta nueva dinámica, aplicar esta nueva tendencia, esta nueva lógica de desarrollo urbano con un ambiente pues, político tan corrupto en ciertas regiones del país. No es tarea fácil procurar en la medida de lo posible el crecimiento urbano desde el gobierno federal, porque vuelvo a recalcar un tema que venimos platicando al inicio. En su gran mayoría, quien determina los usos de suelo es el municipio. Es la autonomía del municipio, es lo que marca el 115 constitucional. Entonces, lo que nosotros tenemos que fortalecer son las capacidades técnicas municipales, empezar a dialogar de mejor forma con ellos, dándoles a entender que un programa de desarrollo urbano actualizado te permite al mismo tiempo poder tener un registro y un catastro actualizado que te va a volver también a permitir tener mejores mecanismos de recaudación fiscal local. Recordemos que México es de los países con mayor atraso en recaudación fiscal a nivel local y que creo que hay una gran oportunidad vinculando la planeación urbana con la dotación de servicios, con el cobro de impuestos a nivel local. Creo que ahí hay una gran oportunidad en los próximos años. Secretario, ¿ha usted encontrado resistencias al interior de su dependencia? No podemos olvidar que está usted sentado en la silla secretarial que fue pues el paradigma de la corrupción en el sexenio pasado. Me pregunto si ha logrado romper con estas inercias internas. Recuerdo
Sí, si la respuesta es hemos roto completamente con la corrupción dentro de la Secretaría, sí, obviamente. Cuando nosotros llegamos, no quedó ni un solo director general de la administración pasada. Todos, de forma propia, déjame comentar, de forma propia, todos se fueron. No quedó ni un solo director general aquí. Algunos jefes de unidad, que todavía algunos tenemos, que creemos en ellos, pero toda la plantilla es nueva. Ahora, otro tema, como dice el presidente, empujar al elefante blanco. Como gobierno federal, como dependencia, todavía tenemos que lidiar con la administración y la burocracia interna. Tenemos que trabajar con los equipos, tenemos que asegurar que una dirección se comunique con otra dirección y que le envía la información adecuadamente y que procesa la información y que somos más eficientes. Creo que es una de las grandes tareas que tenemos a nivel federal, poder hacer madurar de forma más rápida las instituciones que heredamos. Hay, finalmente, solo para cerrar el círculo de esta conversación, secretario, hay una serie de planes que todavía falta por aplicarse en torno del aeropuerto, pero también en torno de los diferentes programas que lleva a cabo la administración de SEDATU en este sexenio. Los programas que tienen que ver con el mejoramiento en las zonas más vulnerables del país. Me pregunto si este tipo de programas van a mantenerse en los próximos años, van a intensificarse. ¿Cómo va a ser esta dinámica a partir de que, pues bueno, México salga de la crisis de la pandemia y, bueno, se reinicie la actividad? Claro. Este programa es el programa, digamos, prioritario de esta Secretaría, el programa de mejoramiento urbano. Tiene prácticamente 4 atribuciones la Secretaría. Velar la política agraria, velar que las instituciones agrarias cumplan sus funciones, atender la política nacional de vivienda y tiene 2 programas presupuestales. El programa de reconstrucción, que ya está en una etapa cada vez acercándose a su, digamos, fin, ¿no? Toquemos madera que no vuelva a pasar los sucesos, pero sabemos que va a volver a temblar en este país y que tenemos, hablando de desarrollo urbano, mirar el desarrollo urbano con una lógica de prevención de desastres naturales. Bueno, eso es un tema. Creo que la bondad del programa de mejoramiento urbano atiende 2 temas principalmente. Es atender a esas colonias, a esos municipios, a esos barrios que marginalmente nunca han sido atendidos y que nunca se les ha visto por el Estado mexicano solamente en momentos electorales, donde no se concibía llevar obra pública de calidad a esos lugares, porque ¿para qué llevar un parque de calidad en medio de Milpalta o, digamos, en Iztapalapa o en los municipios periféricos de Santa Lucía? ¿Para qué llevarlos a la frontera norte? ¿Para qué hacer obra pública de calidad? Es un programa que tiene una connotación política y simbólica muy importante. Es un programa que manda un mensaje muy claro y contundente, entendiendo que también la planeación urbana y la arquitectura son políticas, es una política que se materializa de alguna forma. Y por otro lado, el desarrollo económico. Es un programa de reactivación económica. Es un programa donde estamos invirtiendo en infraestructura. O sea, no hacemos carreteras, no hacemos puertos, pero hacemos clínicas, hacemos hospitales, hacemos primarias, secundarias, preparatorias, hacemos deportivos, rehabilitamos centros históricos, hacemos estaciones de bomberos, estaciones de policía, centros de salud, etcétera, 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 etcétera. Eso es infraestructura, eso es obra pública, esos son empleos. Esas son las 2 ventajas del programa. ¿Qué le dice, finalmente, secretario, qué le dice a los críticos de este gobierno, a los que hablan de que la SEDATU está para construir o reconstruir estadios de béisbol, a los que hablan de ese tipo de situaciones? Bueno, yo creo que es entendible que, digamos, la oposición esté en un momento de tanto enojo como ha comentado el presidente, ¿no? Y es entendible y qué bueno que tenemos una, digamos, oposición activa. Creo que eso es en beneficio de todos, en beneficio de la sociedad, que tengamos una
oposición activa, pero creo que también tendría que buscar una oposición proactiva, una oposición informada, una oposición donde el debate no sea ¿por qué se hizo un estadio sabiendo que hemos hecho, y que no es un estadio, es una unidad deportiva, y que son unidades deportivas en su gran mayoría, que ahora resulta ser que le llama la atención uno en particular, cuando llevamos prácticamente 70 a nivel nacional, donde nadie nos ha criticado la calidad o por qué llevamos a deportivos en zonas de gran marginación a nivel nacional. Pero ojalá la crítica de la oposición sea de carácter técnico. Ojalá fuese en ese espíritu de debate técnico y que eso nos refuerce a nosotros para poder mejorar la política pública que nosotros estamos llevando a cabo. Entonces, la invitación es que busquemos tener una oposición proactiva, informada, y que el debate vaya no en un nivel tan superficial, sino más profundo de las políticas públicas. La SEDATU está abierta a la crítica, entonces. Claro, es nuestra obligación, no solamente la SEDATU, creo que cualquier gobernante de cualquier nivel de gobierno, es una responsabilidad, digamos, la administración de los recursos públicos, y nos debemos al pueblo, nos debemos a la ciudadanía, y bienvenida a la crítica constructiva, la crítica que genere debate y la crítica que tome también una base técnica. Román Meyer, secretario de Desarrollo Territorial y Urbano del Gobierno Federal, le agradezco mucho la oportunidad de haber platicado con el auditorio de Rompeviento y con el auditorio de Radar. Muchas gracias. No, muchas gracias, Luis. Que tengas una excelente tarde. Escuchaba usted la conversación que tuvimos con el secretario de Desarrollo Urbano, Román Meyer Falcón. Una de las aristas de esta conversación, quizá una de las más importantes, es el desarrollo de infraestructura en lugares donde antes no se tomaba en cuenta la infraestructura urbana. Lugares como los alrededores del nuevo aeropuerto, que van a contrarrestar los efectos pues que puedan impactar en términos ambientales en la región, pero además aquellas obras, aquellos complejos urbanos que permitan pues una nueva dinámica social en las megaobras. Si nosotros recordamos el pasado, pues simplemente pensar que todo lo que se iba a construir alrededor del aeropuerto de Texcoco era simple y sencillamente negocios de infraestructura urbana para unos cuantos. El pueblo, la gente de abajo, no estaba contemplada en los planes. Y si estaba contemplada en los planes, era única y exclusivamente para quitarle sus terrenos. Esa dinámica que planteábamos con el secretario me parece que es fundamental para entender un poco cómo cambian la dinámica, cómo cambian las cosas de un gobierno a otro, cómo cambian las realidades de un gobierno a otro. No es casual en esta conversación tocar el tema de la reforma, de la modificación, de la renovación del parque de béisbol, porque es un tema que va más allá del parque de béisbol, como decía el secretario. Me parece que el punto aquí es entender que la transformación se da en el ámbito político, se da en el ámbito social, pero también se da en el ámbito del desarrollo de las ciudades, en el ámbito del desarrollo de los pueblos. Y ahí hay que poner el ojo en todo lo que está haciendo el gobierno mexicano para recuperar la viabilidad urbana de muchos centros poblacionales. Observar la dinámica de construcción, pero también observar la dinámica de licitación. Es importante poner el ojo en esto. Por eso me parece que es muy importante esta charla a la que nos permitió acceder el secretario, pues para ir observando estos fenómenos y también ir marcándoles la pauta a los diferentes gobernantes.
ahí está la conversación. Tengo que agradecerles a todos ustedes que se hayan quedado con nosotros hasta el final de esta conversación, de este programa. Ernesto Ledesma, mi queridísimo Ernesto Ledesma, tenía programada una videocharla para esta noche y amablemente, muy generosamente, nos cedió el horario. Por una cuestión de agenda se me complicó el radar de hoy, duró más de lo que comúnmente pues dura, y entonces pues mi querido Ernesto esta noche no va a tener su videocharla. Le agradezco mucho a Ernesto su generosidad, pero también pues le agradezco a usted que se quede con nosotros. Así que hoy pues mi querido Ernesto se va a dormir temprano, mañana tiene su momentum ahí en la mañana junto con mi querido Alberto Nájar, y pues hoy se cancela la videocharla por este motivo. Yo le quiero dar las gracias a todos ustedes por sus comentarios. Veo que se andan peleando ahí con una persona de España. No se peleen, hay que dialogar, hay que discutir sin animosidad. Pues es entendible a veces la discrepancia, pero pues no se enojen. Vamos a llevar la fiesta en paz, al menos en los chats de Rompeviento. Muchas gracias a Israel Sanz, también a Gaby Paz, a Jessy Nieve, a Areli Peguero también. Macua Méndez, gracias por tu donativo que nos ayuda muchísimo. Muchas gracias también por la presencia constante, el apoyo constante, los likes, los apoyos en las diferentes redes. Muchas gracias por esa posibilidad. Muchas gracias también a Reina Sánchez, a Blanca Oliva Juárez, a Sara Álvarez también. Muchas gracias a quienes se conectan en las diferentes plataformas, en los diferentes espacios de Rompeviento. La próxima semana tendremos una charla muy interesante. Y bueno, no le voy a dar los pormenores, pero la invito a que el próximo miércoles nos acompañe. Vamos a discutir algunos asuntos interesantes y una charla con un colega español, precisamente, hablando de los pleitos en España, un colega español que nos ayudará a entender lo que está ocurriendo en aquella latitud con la libertad de expresión, un tema que ya sabe que a mí en lo particular me interesa mucho, y a Rompeviento en general, pues es un tema que le es muy importante y muy significativo. Ojalá nos acompañe el próximo miércoles en Radar y, por supuesto, en los diferentes espacios de Rompeviento a lo largo del día, empezando con Momentum, mañana muy temprano, despuesito de la conferencia mañanera del presidente, estarán aquí Ernesto Ledesma y Alberto Nájar con todo un conjunto de grandes periodistas, grandes reporteras, grandes reporteros y analistas en este espacio de Rompeviento Televisión por Internet. Yo le invito la próxima semana a que nos acompañen a Radar. Muchas gracias, buenas noches, cuídense mucho, hasta pronto.